desde lo público, comentarle un poco a quienes están conectados con nosotros y agradecer, por supuesto, la presencia de todos y todas que hoy día vas a compartir este primer panel y esta conversación sobre la autonomía del Banco Central, el profesor Gerardo Copelli Ortiz, abogado, doctor en Derecho Económico y magíster en Dirección y Organización de Empresas por la Universidad de Lleida, España. Es magíster también en Tributación de Empresas por la Universidad de los Andes, Chile, magíster en Derecho Internacional por la Universidad de Heidelberg en Alemania, magíster en Derecho Internacional, Inversiones y Comercio por la Universidad de Chile y miembro de número de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional. Profesor también invitado de las universidades de Lleida, España y de Módena, Italia, para cátedras de Economía y Comercio Internacional en formación de posgrado. En nuestra Facultad de Derecho y Humanidades es profesor de Derecho Tributario y Económico en Universidad entonces Central de Chile. Recordarle a todos y todas que van a tener otros expositores. Yo estoy presentando al profesor Gerardo Copelli, quien va a referir, al igual que Rodrigo Vergara Montes, a quien ya voy a presentar, y a Alejandro Mico Aguayo, para hablar acerca de la autonomía del Banco Central. Tendrán todos 10 minutos para poder exponer y luego abriremos el chat para recibir las preguntas y realizar, tal cual lo dice este programa, un conversatorio con quienes asisten. En nombre del Instituto de Investigación y Posgrado de la Escuela de Derecho y Trabajo Social, además nuestra Escuela de Derecho y Trabajo Social, les agradezco a Gerardo Copelli, a don Rodrigo Vergara Montes y a Alejandro Mico Aguayo. Les presento también a nuestro segundo expositor, Rodrigo Vergara Montes, ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile, donde recibió el premio al mejor egresado de su promoción, máster y doctor en Economía de la Universidad de Harvard, expresidente del Banco Central, precisamente, entre el año 2011 al 2016, profesor titular del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, asesor y director de diversas empresas y consultor internacional. También es investigador asociado del Centro Mossavar Rahmani de Negocios y Gobierno de la Escuela de Gobierno Kennedy School en la Universidad de Harvard. Y finalmente, don Alejandro Mico Aguayo, nuestro tercer expositor, PhD en Colombia, en economía digo, Harvard University, Master of Arts en Economía, Harvard University, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, profesor asociado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Fue subsecretario de Hacienda en el segundo gobierno de Michelle Bachelet entre los años 2014 al 2018 y se ha desempeñado como investigador senior en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington y en el Banco Central de Chile, coordinador además general de asesores y de mercado de capitales en el Ministerio de Hacienda. En dicha cartera participó en la reforma previsional, en subsidio al empleo y el seguro de cesantía y en la elaboración de los planes económicos para enfrentar la crisis financiera internacional del año 2008. Tres grandes exponentes y un gran tema puesto sobre la mesa para que cada uno de ellos nos entregue su percepción a puerta de lo que estamos ya viviendo, un proceso constituyente, tema muy importante de abordar en una facultad de Derecho y Humanidades para todos quienes están además en sintonía a esta hora de la tarde. La autonomía del Banco Central. La palabra la tiene el profesor Gerardo Copelli Ortiz. Gracias, Rafael. En primer término y como parte también de la facultad, quisiera agradecer la presencia de don Rodrigo Vergara, de don Alejandro Mico y todo el resto de personas que están atentas a esta presentación. Soy parte de la facultad y ciertamente me cabe también agradecer su presencia. Claro, cuando me pidieron que participara en un foro de Banco Central y me comentaron quiénes iban a ser los expositores, yo me quise sentar en el palco en vez de ser parte de los expositores, porque qué duda cabe que aquí a quien hay que escuchar es a don Rodrigo y a don Alejandro. ¿Qué aporte podría hacer uno? Algo trataremos de decir, ¿no es cierto? Hablarnos con una visión. La idea acá es matricularnos en cuanto a la validez o pertinencia de la autonomía del Banco Central en una nueva constitución. Hoy día no cabe duda que nuestra constitución así lo plantea, el Banco Central es un órgano autónomo, la constitución del año 80 así lo planteó y así se ha mantenido hasta ahora. Fíjense que con una pequeña modificación hace un par de meses atrás, que resulta relevante, que modificó la constitución justo en el aspecto del Banco Central,
estableciéndole ciertas excepciones respecto del tratamiento que tiene el Banco Central respecto del Estado. Y tan especial es que se tiene que hacer una modificación constitucional incorporando un inciso, ya nos podremos detener en ello, para absoluto resguardo de esta autonomía de la cual goza el Banco Central. No siempre ha sido autónomo, ¿no es cierto? No siempre fue autónomo. Si bien se creó en el año 25, la Constitución del año 80 expresa ya la autonomía del Banco Central hasta nuestros tiempos. Y la verdad es que es bien importante señalar, y no es tan difícil matricularse con la autonomía del Banco Central, porque así están los tiempos. Hoy en día los países tienen una natural tendencia a ir entregándole autonomía e independencia a los distintos bancos centrales de sus respectivos países. Así que tampoco resulta una discusión tan antojadiza el plantear de que hoy estamos por la idea de que el Banco Central en una nueva constitución se mantenga en el carácter de autónomo. Adherimos ciertamente a ello, parece un voto mayoritario, parece ser la nueva tendencia, parece que el mundo apunta ya. Ojo que Chile en tiempo desde del año 80, el establecimiento de la autonomía del Banco Central, no significa que los países desde hace mucho tiempo atrás lo hayan incorporado así, ha sido mayoritario desde los años 80 y 90, no obstante que el Banco Central, por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos, que existe desde el año 1913, el Banco Central chileno que existe desde el año 25, más o menos, ¿no es cierto?, han ido entregando la autonomía en tiempos más cercanos. Tenemos el caso también del Banco Central Europeo. Fíjense que el Banco Central Europeo, que hoy día es autónomo, agrupa a 19 países que conforman la Unión Europea. De estos 19 países, de los 27 de la Unión Europea, 19 conforman la zona euro. Y estos 19 países que conforman la zona euro, que están adscritos al estatuto del Banco Central Europeo, el que define la política monetaria para los 19 países que conforman la zona euro, fíjense la complejidad que tiene. Cuando lo llevamos a un símil de la realidad chilena, en donde la política monetaria en manos del Banco Central conversa necesariamente con la política fiscal en manos del Ministerio de Hacienda, ya podremos escuchar a don Alejandro y don Rodrigo en esa directa relación entre Ministerio de Hacienda y Banco Central, los podemos sentar en una mesa que se sienten, definan una política de Estado, definan una política de gobierno y lleven adelante una política económica conjunta, la política fiscal y la política monetaria en armonía. Fíjense que a la realidad de Europa, en donde hay 19 países distintos, con distintas políticas fiscales, deben aunar un criterio en una única política monetaria respecto de 19 políticas fiscales distintas. ¿Cómo no va a resultar más amigable, más directo, más fácil desde el punto de vista de la implementación una política monetaria única a través de un órgano autónomo que en el caso chileno, para los efectos de la política monetaria, lo representa el Banco Central? Fíjense que a la realidad de Estados Unidos es un poco lo mismo. Si bien tenemos un único órgano que es la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central chileno, también se distribuye geográficamente, también actúa de una manera símil por bloques territoriales, también delimita, divide el país en 12 partes, no en los 50 estados que conforman los Estados Unidos, aplicando una especie de ramificación de disposiciones de política monetaria a través de los distintos bloques territoriales que representan estos subbancos centrales dentro de Estados Unidos. Si traemos todo eso a la realidad local, no cabe duda que hoy día el llamado es a preservar, resguardar la autonomía del Banco Central. Puede haber un llamado a la forma a través de la cual el Banco Central está desarrollando su trabajo, su aspecto técnico, la manera a través de la cual se hace parte de la política económica, el rol activo que juega hoy o no. Pueden ser otras discusiones, pero desde el punto de vista de la discusión de la autonomía del Banco Central, creo que hoy no cabe duda, debemos ser defensores de ella. El tiempo de que ha sido una muy buena política económica a la realidad de nuestro país, y reitero, a la realidad de, en general, todos los países del mundo, el establecimiento de bancos centrales con un funcionamiento autónomo. Ojo con algo,
y para terminar mi intervención, autonomía no significa secretismo. Autonomía significa herramientas de trabajo que permitan un mejor desarrollo de política monetaria con prescindencia del gobierno de turno. Pero no significa que la política que lleve adelante el Banco Central respecto a la política monetaria quede entre cuatro paredes. El Banco Central hoy día tiene una serie de instrumentos a través de los cuales da a conocer a la opinión pública, a los entes del Estado, al resto de la población, la forma, las decisiones, la manera de llevar adelante la política monetaria. Eso es lo que sí tenemos que estar reforzando permanentemente, porque lo que no puede ocurrir es tener un banco central autónomo, secretista. Hoy en día, gracias a Dios, en Chile tenemos un banco central autónomo de público conocimiento en las tareas que lleva adelante, informes de política monetaria, estudios, acuerdos conocidos por parte del Consejo del Banco Central, y por tanto tenemos a la vista todo aquello que desde el punto de vista del resguardo de la información para ser conocida por terceros, encontramos una serie de elementos que nos permiten llegar muy fácil a ello. Para culminar mi intervención, Rafael y resto de los invitados y participantes, quisiera reiterar mi idea de que un banco central autónomo es el camino correcto a preservar y resguardar en el diseño de una nueva constitución, ni hablar el rango constitucional que el Banco Central hoy día tiene, tampoco debiera estar en discusión. Reitero, el Banco Central bajo rango constitucional tiene 40 años, por tanto, desde el punto de vista de la institucionalidad país, joven, constitucionalmente hablando, y por tanto debemos resguardarlo, debemos cuidarlo, porque está en una incipiente etapa constitucional, a diferencia de otros preceptos de la Constitución que vienen desde el año 1800 y algo. En el caso del Banco Central es una de las instituciones jóvenes que tiene el Banco Central, y por tanto debemos aún resguardarla, aún cuidarla y procurar que en una nueva Constitución así permanezca. Muchas gracias, Rafael, muchas gracias al resto de los invitados, y con atención escucharé la intervención de los otros dos participantes. Gracias, Rafael. Muchas gracias, profesor Gerardo Copelli, por su intervención, su punto de vista, además, y el saludo cordial que reiteramos a nuestros exponentes que van a tener la gentileza de darnos también su punto de vista respecto de este tema, muy importante, por cierto. Vamos a escuchar a continuación, tal cual como está establecido y anunciado, lo que nos va a presentar Rodrigo Vergara Montes con respecto a la autonomía del Banco Central, saber si comparte las impresiones que ha señalado el profesor Copelli o nos puede aportar algo distinto al respecto. Tiene la palabra Rodrigo. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a la Universidad Central por la invitación a participar en este panel sobre autonomía del Banco Central con tan distinguidos panelistas. Y un saludo a todos los que nos están oyendo vía esta plataforma. Déjeme, a ver, comparto lo que ha dicho el profesor Copelli, sí, comparto en general lo que ha dicho el profesor Copelli, y voy a tratar de profundizar algunos de esos aspectos y quizás introducir algunos aspectos adicionales a los que él ha mencionado. ¿Qué entendemos por autonomía? ¿Qué significa un órgano autónomo en la Constitución y en particular un banco central autónomo? En términos coloquiales, en términos muy simples, básicamente significa que sus políticas no dependen del Ejecutivo, que puede hacer políticas independientemente del Ejecutivo. Lo que no significa, como bien lo decía el profesor Copelli, que haya secretismo. La verdad es que hay mucha transparencia en las políticas, y tampoco, menos, que no haya coordinación. Uno de los aspectos fundamentales de la política económica sabemos que la coordinación, y es muy importante, que la política monetaria se coordine con la política fiscal, y de hecho la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile está lleno de mecanismos formales para esa coordinación. También hay algunas prácticas informales. No tengo tiempo para hablar de eso ahora, digamos, pero si quieren después en la parte de la discusión podemos hablar al respecto. Obviamente, para que haya autonomía tienen que estar los instrumentos adecuados para que ello sea así, para que pueda realizar la política, en este caso fundamentalmente la política monetaria, el Banco Central, lo que ha sido hoy día en la ley que lo rige, la ley orgánica que lo rige. Creo que en el caso del Banco Central es particularmente importante el no financiamiento del gobierno. Todos sabemos la historia de las inflaciones, particularmente la historia de las inflaciones en América Latina. Son básicamente historias de financiamiento monetario de los déficits fiscales, básicamente
periodos en que los bancos centrales no eran autónomos, el fisco tenía déficit y le decía al Banco Central, señor, produzcame dinero, el Banco Central producía dinero y con eso financiaba al fisco. La historia chilena en materia de inflación también es larga, ¿eh? Ya me voy a referir a eso en unos minutos. Entonces, el no financiamiento del gobierno también es importante. En eso, de hecho, si tuviera que financiar al fisco, perdería parte importante de su autonomía. Ahora, es clave en la autonomía un aspecto bien específico, que es la remoción de las autoridades del Banco Central. Y la forma de remoción. Evidentemente, un órgano autónomo como el Banco Central no puede ser autónomo, valga la redundancia, si sus autoridades están sujetas a ser removidas por el poder político, sea el legislativo o el ejecutivo, ¿cierto? Recuerdo que hace muchos años atrás, a principios de los 2000, vino una presidenta de un Banco Central de América Latina a hablarnos de su autonomía, llegó a vuelta a su país y el presidente de la República la removió porque no le gustó una política que se hacía. Obviamente, eso no es autonomía, aunque la ley diga, digamos, en la práctica se distingue de jure versus de facto. De facto no hay autonomía. Entonces, la forma de remoción de las autoridades es tremendamente importante. Estamos diciendo básicamente no que no exista ninguna forma de remoción, porque sería absurdo. La verdad es que y la ley así lo contempla, puede ser removido por ejemplo, por falta de la probidad, pero que en términos de política, a menos que sean casos extremos, no puede ser removido. Ya me voy a referir a eso en unos minutos más también. Ahora, ¿por qué queremos una institución autónoma? ¿Por qué queremos un Banco Central autónomo? La verdad es que es bien interesante el caso, porque ¿por qué le queremos dar tanto poder? Porque la política monetaria implica un poder importante, y si no, pensemos en lo que ha pasado desde la crisis financiera global hasta la actualidad, a una institución que está dirigida por, digamos, funcionarios que no son elegidos en votación popular. ¿Eh? ¿Por qué queremos hacer eso? Básicamente en economía hablamos de un término que es técnico, pero lo voy a explicar en forma simple, que es la inconsistencia dinámica. ¿Qué significa eso? Que las autoridades políticas tienen el incentivo de inflar la economía en el corto plazo, de desviarse de una regla de largo plazo óptima e inflar la economía para tener ciertos resultados en el corto plazo, pero eso produce daño en el largo plazo y finalmente tampoco produce los resultados esperados en el corto plazo. Entonces, finalmente, queremos una institución que tenga una visión, una mirada de largo plazo para conducir la política monetaria y evitar entonces que se produzcan estos estallidos y estas inflaciones altas con las consecuencias negativas que hay sobre la inflación. Yo les decía, la historia inflacionaria de Chile es bien notable. Los estudiantes de la universidad que están viendo este panel, la verdad es que no saben mucho de eso, porque en Chile tenemos inflaciones bajas hace ya mucho tiempo. De hecho, tenemos una meta de inflación de 3% tiene el Banco Central, y la inflación promedio desde el año 2000, que está en esa meta, ha sido 3,1%. O sea, se ha cumplido exactamente la meta. Tiene una inflación baja, prácticamente no tenemos inflación, pero que tenemos algo más años, vivimos épocas de inflaciones muy altas. De hecho, tuvimos inflaciones altísimas, 500% a principios de los años 70, de nuevo explicadas por este financiamiento de los déficits fiscales. Quizá el caso más notable a nivel global es el del Bundesbank, el Banco Central Alemán, que vivió una historia dramática después de la Primera Guerra Mundial con las hiperinflaciones de los 20, bueno, después vino la Segunda Guerra Mundial, etcétera, pero creó un Banco Central extraordinariamente autónomo y extraordinariamente creíble. Y de hecho el Banco Central Europeo, al cual se refería el profesor Copelli previamente, se basa, tiene sus principios en el Bundesbank o el Banco Central Alemán. Déjenme terminar, o sea, decir ahora algunas cosas respecto al proceso constituyente actual y la autonomía del Banco Central. Lo primero, ¿está en riesgo la autonomía del Banco Central? Yo creo que no. Como decía el profesor Copelli, no he visto gente cuestionando, por lo menos, digamos, dentro de un rango razonable, cuestionando que el Banco Central sea autónomo. Sería un retroceso institucional importante. Creo que de hecho seríamos el único país de la OCDE que no tendría un Banco Central autónomo. Hoy día los países tienen bancos centrales, autónomos por las razones que di previamente. Además que en Chile ha funcionado muy bien, como decíamos, hemos tenido una inflación baja por mucho tiempo y ese no es el tema que nos preocupaba en décadas previas. Dejemos entonces de lado el tema de la autonomía per se, porque yo insisto que creo que no está, digamos de esta forma, no parece, digamos, haber gran riesgo respecto a la autonomía del Banco Central. ¿Cuáles son los temas entonces que probablemente se van a discutir en la Constitución, en la nueva Constitución respecto al Banco Central o respecto a la autonomía del Banco Central? Un primer tema es
si la autonomía del Banco Central debiera o no debiera estar en la Constitución. En Chile está. Pero hay muchos países bastante notables, bastante digamos, desarrollados, en que no está el Banco Central en la Constitución. Quizá el más notable de todo, lo mencionaba el profesor Copelli, es la Reserva Federal de Estados Unidos, que es del año 13, y no está en la Constitución. Ahora, la Constitución norteamericana, todos sabemos, es una Constitución bien minimalista, es muy poco lo que está en la Constitución norteamericana. Pero no está el Banco Central y así de igual forma hay otros países en que no está. En Europa hay países que están, yo ya les decía, Alemania, por ejemplo, hay algunos otros países que no está, pero es bien notable que con todo están los tratados de la Unión Europea. ¿Ah? Y los tratados de la Unión Europea, si bien digamos, no están en la Constitución, tienen un rango cuasi constitucional. O sea, la mayor parte de los bancos centrales uno podría decir que está. Es bien interesante lo siguiente, un estudio reciente de Sebastián Clario y Rodrigo Valdés muestra que está en prácticamente todas las constituciones nuevas. Tomaron las constituciones desde el año 2000 a la fecha, los últimos 20 años, y en un 70% de esas constituciones está el Banco Central Autónomo. Y en el 30% que no está, la verdad que en general son países muy distintos al nuestro, son países en general africanos y muy pobres, son con un nivel de desarrollo institucional inferior al nuestro. Así que en la mayor parte de los países con nuevas constituciones sí lo está, y yo pienso, en mi opinión, creo que debiera mantenerse así. Un segundo tema, y vamos a hacer solamente tres, es el mandato. Debiera ampliarse, el mandato del Banco Central debiera ser diferente al actual. Acuérdense que el mandato actual del Banco Central es básicamente inflación, se dice estabilidad de la moneda, y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Debiera extenderse e incluir algún mandato adicional, por ejemplo, sobre el empleo. Y nuevamente cito a la Reserva Federal. El mandato de la Reserva Federal, ellos hablan de este mandato dual, inflación, y se dice máximo empleo. Máximo empleo eso no significa que no haya desempleo, sino que haya un desempleo que llamamos natural. ¿Eh? Y puede haber una discusión en esa materia. Mi opinión es que es razonable que se mantenga el mandato básicamente centrado en la inflación. Eso no significa que el Banco Central no tenga en consideración el crecimiento económico y el empleo. Y de hecho, si vemos todas las medidas que ha tomado en el último tiempo el Banco Central, están básicamente lideradas por esa consideración, empleo y crecimiento. Pero incluirlo además como mandato, nuevamente, en los bancos centrales más modernos y en las constituciones más modernas solamente se incluye el mandato de la inflación, creo que podría confundir las cosas. Así que a mí, en lo personal, preferiría que fuera el actual mandato. Y el último tema que quería mencionar es básicamente un tema que algo mencioné, que también ha estado en la discusión, y es la forma de remoción de los consejeros del Banco Central. Debiera cambiarse la forma de remoción que tiene actualmente la Ley Orgánica Constitucional del presidente y los consejeros del Banco Central. Déjenme recordar lo siguiente. En la ley actual se puede remover un consejero por las razones tradicionales, o sea, falta la probidad, que no llenó bien su formulario de conflicto de interés, etc. Pero también hay una causal, que está en el artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional, que básicamente dice que el presidente de la República, por causa justificada y previo consentimiento del Senado, podrá remover a alguno o a la totalidad de los miembros del Consejo. La remoción solo podrá fundarse en la circunstancia de que el consejero afectado hubiese votado favorablemente a acuerdos del banco que impliquen un grave y manifiesto incumplimiento de su objeto, y siempre que dicho acuerdo haya sido la causa principal y directa de un daño significativo a la economía del país. O sea, existe una forma de remoción cuando se toma una medida contraria al mandato, y esa medida a su vez tiene un impacto negativo significativo sobre la economía. Por eso cuando hay alguna gente que dice que no hay forma de remoción de los consejeros por una política que hayan hecho errada, es falso. Existe esa forma de remoción y está en la Ley Orgánica, artículo 17. Sin embargo, hay gente que ha sostenido que sería bueno que en la nueva Constitución hubiera la posibilidad de una acusación constitucional, tal como hoy día tiene, por ejemplo, el Poder Judicial o el Contralor General de la República. Es decir, en el caso del Banco Central, si vemos lo que les mencioné respecto a la ley orgánica, la acusación a un consejero del banco parte en la presidencia de la República y tiene que tener el apoyo del Senado. En el caso de la acusación constitucional, parte en el legislativo. ¿Okay? O sea, hay gente que ha planteado que debiera haber también esa acusación constitucional. A mí en lo particular no me atrae demasiado eso, más aún dada la última experiencia que tenemos en materia de acusación constitucional. De hecho, podría tener efectos negativos sobre la autonomía del banco.
Y con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo Vergara, por tu participación, por tu ponencia también en los minutos que están establecidos. Quiero, antes de dar la palabra a Alejandro Mico, nuestro tercer exponente, indicarles que tenemos en el chat la posibilidad de acceder a través de un link a una encuesta que estamos desarrollando para que la llenen, la completen los asistentes y en esa lógica entonces tener retroalimentación sobre el impacto que tiene conversar sobre estos temas y dar cuenta también de la calidad de nuestros invitados, que no cabe ninguna duda, están haciendo un gran aporte sobre la autonomía del Banco Central. Y es la pregunta que le hacemos a Alejandro Mico Aguayo para que haga uso de la palabra en el tiempo que está establecido. Alejandro. Muchas gracias. A la Universidad Central, al profesor Cotelli, a Rodrigo Vergara, al panel también, por poder conversar este tema que claramente es muy trascendente. Si uno es economista, cuando uno ve economía o todo lo que hemos visto, macroeconomía, uno siempre sabe que hay como dos grandes políticas a nivel agregado. Una es la política fiscal y la otra es la política monetaria. El Banco Central es el encargado de los países de hacer esta última, que es la política monetaria de los países. Por eso es un tema muy, muy relevante. Estamos hablando de una de las dos políticas más importantes que tienen los países para hacer sus políticas económicas. Por eso es súper importante esta discusión. Y quizás lo primero y muy importante es partir diciendo qué puede hacer y qué no puede hacer la política monetaria. Creo que es súper importante entender eso para decir después por qué se requiere autonomía y después evaluar un poco cómo nos ha ido con la autonomía o no. ¿Qué puede y qué no puede hacer la política monetaria? Un tema clave, la política monetaria ayuda principalmente a estabilizar los precios en una economía, permite tener que los precios no fluctúen en demasía, perjudicando que las personas puedan hacer políticas de inversión o políticas de su perspectiva económica de mediano y largo plazo. Y en este tema de hablar de estabilización de precios, estamos hablando de precios en general, estamos hablando de los precios de las canastas de consumo, pero también estamos hablando de otros precios que hay en la economía, como son el tipo de cambio y también la tasa de interés. Eso puede hacer el Banco Central. También puede dar estabilidad a los sistemas de pago y al sistema financiero. A modo de ejemplo, en una situación de algún estrés de liquidez de algún banco, el Banco Central puede inyectarle o prestarle, en términos más coloquiales, prestarle dinero al banco por un periodo corto, de tal forma que este banco no caiga en alguna mora con un impacto importante en la economía. También el Banco Central puede estabilizar el producto en torno a su producto potencial. ¿Qué es esto? Es como decir, el Banco Central en la política monetaria, puede estabilizar el producto en torno a una tendencia o en torno a la capacidad máxima que tiene una economía de producir bienes y servicios. ¿Okay? Pero también es importante tener claro qué es lo que no puede hacer el Banco Central, y esto ayuda mucho a la conversación de la independencia. ¿Qué no puede hacer el Banco Central? El Banco Central no puede, con su política monetaria, por desgracia, no puede mantener constantemente por un periodo largo el producto por sobre el potencial de la economía. Es decir, por una política monetaria expansiva, el Banco Central puede, en el corto plazo, estimular la actividad económica, pero esa actividad no la puede mantener por sobre el potencial, por lo que las capacidades que tiene la economía de producir, no puede tener la actividad económica por sobre ese umbral, ¿okay? Por un periodo largo. Eso es bien importante. Tampoco puede mantener un tipo de cambio depreciado por un periodo muy largo. Es decir, el Banco Central en el corto plazo puede estabilizar el tipo de cambio, el valor del dólar, en fluctuaciones de corto plazo, pero la política monetaria no puede en un periodo largo de tiempo mantener el valor de esta divisa tan importante, del dólar, que es un precio tan importante, fuera de lo que te dicen las condiciones de equilibrio de mercado. Esto es súper importante tener claro lo que se puede y lo que no puede hacer el Banco Central. En base a lo que puede y lo que no puede es
por lo cual en general se le ponen los objetivos a los bancos centrales. Y, como ya dijo el expresidente Rodrigo Vergara, uno de los objetivos que está presente en casi todos los bancos centrales del mundo, en todos, digámoslo, es la estabilidad de precio. Es poner que uno de los objetivos fundamentales es mantener la estabilidad de estos precios, porque eso el Banco Central lo puede hacer en forma permanente. Tiene que tratar de evitar que los precios anden saltando en forma muy fuerte, que el tipo de cambio ande bailando a una danza muy rápida, de tal forma de que impida que la gente que está haciendo sus negocios pueda hacer las inversiones y hacer las evaluaciones correctas respecto a lo que puede o cuál va a ser el futuro en términos de precios. El Banco Central, como ya dije, también dentro de sus objetivos puede o no puede tener algún objetivo como el que se mencionó de estabilidad en el empleo. Pero ojo que claramente cuando uno habla de estabilidad en el empleo, si uno quiere poner ese mandato también, uno tiene que tener claridad, es que es también en torno a un potencial. El Banco Central nunca va a poder con su política hacer que el nivel de empleo de una economía esté por sobre lo que son sus capacidades reales por un periodo muy largo. Quizás en un periodo corto lo puede hacer, pero no en un periodo largo. Ahora uno se pregunta, ¿por qué el objetivo entonces es solamente estabilidad de precio y el empleo solamente en algunas partes está? Y ahí la respuesta es, primero, porque en general la experiencia muestra que cuando uno tiende a estabilizar los precios, uno termina estabilizando la actividad económica también en torno a su potencial. Y eso hace que el empleo también esté en torno a su potencial. Por lo tanto, de alguna forma, cuando yo tengo el objetivo de la estabilidad de precios, implícitamente también eso conlleva a estabilidad en el empleo en torno a su nivel potencial. Y eso es un tema muy importante a tener en cuenta. Yo podría poner estabilidad de precios y estabilidad del producto también, pero quizás va a tener la dificultad de que los precios, la estabilidad de precios es muy fácil de medir, pero la estabilidad del producto pasa a ser un poquito más complejo, porque yo no sé, por ejemplo, si el PIB debiera estar creciendo hoy día al -6, obviamente, claramente no, en este caso más extremo que estamos, pero en una situación más normal, el PIB debería estar creciendo al 3% o al 4%. La verdad que saber cuál es el producto potencial es mucho más complicado. Pero si sabemos que si yo tengo estabilidad de precios en un periodo de 1 o 2 años, así con un horizonte de 1 o 2 años, termino estabilizando el producto, puede pasar a ser un poco redundante esta idea de también poner en la norma que se dé estabilidad al empleo o a la actividad. Por lo tanto, ese es un tema que implícitamente todos creemos que, o en general cuando uno habla con la gente de los bancos, también toman en cuenta la estabilidad de la actividad económica, porque uno sabe que si uno estabiliza los precios, tiende a estabilizar el producto, y también si tengo el producto muy desalineado con lo que es su producto potencial, también me va a terminar afectando los precios en el corto plazo. Por lo tanto, estas dos medidas estos dos objetivos se tienden a mezclar un poco. Ahora, ¿por qué la independencia? Aquí la independencia, algo dijo ya mis colegas anteriores, es que existe un cierto problema de inconsistencia de las personas. Y déjenme decirlo en forma más coloquial. Yo si estoy en el gobierno y vienen las elecciones pronto, y yo sé que con la política monetaria puedo inflar un poco la economía, inyectando un poco más de dinero en la economía, dando más crédito, bajando la tasa de interés, puedo hacer que la economía en el corto plazo se acelere un poquito. Si yo tengo eso y viene una elección pronto, tengo un incentivo tremendo de hacerlo. ¿Por qué? Porque digo, voy a ganar la elección y después voy a estabilizar. Ok, lo que pasa es que este incentivo se mantiene un poco en el tiempo. Después va a pasar el primer año, el segundo año, van a venir las otras elecciones y voy a decir de nuevo, ¿sabes qué? Tratemos de inflar de nuevo la economía un poco. Yo puedo hacerlo eso una vez, 2 veces, un poco engañando al conjunto de la gente. Pero una vez que ya esto pasa a ser algo cotidiano de hacer, como fue la historia de Latinoamérica en general antes de los 80, pasa a ser que la gente me dice, ¿sabes qué? Cualquier movimiento que haga el Banco Central metiendo un poquito de plata a estos que quieren
hacer inflación, quieren hacer a la mala, inflar la actividad económica, inyectando plata, haciendo inflación. ¿Y qué hace uno? Uno se anticipa. ¿Y qué pasa al final? Es que al final del día tenemos una mayor inflación en la economía sin un mayor producto. Estamos en el peor de los mundos. ¿Cómo uno puede solucionar eso? Una de las formas es darle autonomía al Banco Central y nombrar a personas que estén a cargo de la política monetaria que trasciendan el ciclo del Ejecutivo. Trasciendan en términos de que estén en los cargos, no exactamente en los mismos periodos en que está un presidente de la República o un equipo económico al otro lado de la Plaza de la Constitución, ahí en Teatinos 120. De esa forma uno que ve es que esas personas tienen otros incentivos y ellos van a estar viendo más allá del ciclo político y eso permite que hagan una política monetaria que esté pensando más en la estabilidad de precios constante y tratar de mantener el producto y los precios en torno a su condición de largo plazo. Y eso es fundamental y eso ha mostrado en la realidad, en la experiencia, de que permite tener niveles de inflación más bajos y también precios más estables. Y una de las cosas que sí se ha visto en la economía o en los estudios económicos es que tener estabilidad en los precios fundamentales de la economía, como son los precios de la canasta de consumo, como son el tipo de cambio que nos ande volando de un lado para otro, o de la tasa de interés, eso sí ayuda al crecimiento económico. Eso sí ayuda a que la economía crezca más. Por eso el tema de la autonomía pasa a ser algo muy importante. Ya me refería a los temas, esto tiene que estar o no en la Constitución. Mira, aquí no hay nada sacrosanto, pero sí ayuda, creo yo. Lo importante es que sea independiente, y para que sea independiente es clave un poco lo que ya dijo Rodrigo, así que no me voy a explayar tanto en eso, pero sí decir un par de cosas que sí creo que son muy, muy importantes para que el Banco Central siga siendo autónomo. Primero, el tema, creo que lo principal, y así lo enfatizó Rodrigo, el tema de la remoción. La remoción es lo que hace tener que una autoridad que puede ser nombrada por el presidente con el visto bueno del Senado, perfectamente, son cargos, son los que tienen la voluntad popular, obviamente, tienen que ser ellos que los pongan, pero una vez que lo ponen, la autonomía se genera en que no sea fácil que lo puedan sacar y solamente hayan razones muy, pero muy fundadas para sacarlo. Y ese es el punto clave, la remoción creo que es el punto más clave que le da autonomía al Banco Central. Pero sí creo que es fundamental que para que la autonomía sea validada por la población y al final del día lo único que da certeza de que va a seguir siendo autónoma es en términos de que haga bien su pega y que sea validado por la ciudadanía. Y para eso creo que es fundamental todo el tema de la rendición de cuentas. Y ahí, como uno perfecciona los temas de rendición de cuentas, creo que es importante. El Banco Central dijo, es bastante transparente, tiene que ir al Congreso a presentar por qué hizo la política monetaria en el pasado y explicarle sus razones, y eso está bueno. También tiene que hace públicas sus discusiones pasado un tiempo, lo cual también le da transparencia. Siempre cualquier cosa que se pueda mejorar en ese punto es bueno para darle más credibilidad al Banco Central, para darle más también credibilidad tanto en términos de que va a ser una buena política económica, pero también en términos de que va a ser aceptado por la ciudadanía. Y eso es lo principal para que se mantenga la autonomía. Es que la gente vea que tener el Banco Central con grados de independencia como lo tenemos actualmente ha permitido bajar la inflación, ha permitido mantener las políticas macroeconómicas bastante estables. Y eso ha sido bueno para el crecimiento del país y para el bienestar de las personas. Eso. Gracias. Muchas gracias, Alejandro Mico, por tu presentación, tus puntos de vista respecto del tema que estamos conversando. Aprovecho de saludar también al director de la Escuela de Derecho y Trabajo Social, profesor Rafael Pastor Besoaí, quien levanta la mano porque me imagino querrá también saludarles y, ¿por qué no?, formularles también algún interrogante respecto a este tema tan trascendental en el marco del proceso constituyente, además que estamos viviendo en Chile. Profesor Pastor, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Rafael. Bueno, primero, en nombre de la Escuela de Derecho y Trabajo Social, agradecerles la presencia de todos ustedes, al profesor Copelli, al profesor Vergara y también al profesor Alejandro Mico, realmente un panel de lujo. Y yo quisiera preguntarles algo más bien con la política económica que le da contexto al Banco Central y que dice relación con específicamente la autonomía y las posibilidades de eventual captura o las consecuencias de aquello, ¿no? Lo que es las conductas de favoritismo y oportunismo que podrían eventualmente generarse si la cosa queda mal regulada, ¿no? Y especialmente vincular esto con el eventual nuevo sistema político que pueda generarse, ¿no? Porque, claro, el Banco Central actual está muy en lógica de sistema binominal, ¿no? O sea, muy en lógica de que los consejeros, todos con gran capacidad técnica, representan de alguna forma, son independientes, pero representan una sensibilidad política. Con un sistema binominal morigerado con fuerte contenido proporcional y con una fragmentación de la política muy grande que puede, digamos, empeorar con un mal marco desde la Constitución para abajo. ¿Ustedes ven algún riesgo en que, por ejemplo, tal vez, y si esto podría afectar la legitimidad del Banco Central en el sentido que el Banco Central no pueda reflejar esa diversidad política, técnica, que tal vez algunos sectores políticos pudiesen exigir, o no es realmente una preocupación relevante? Gracias. Cualquiera de nuestros tres exponentes puede acusar recibo de la pregunta y dar respuesta de ella. Déjame partir yo. Claramente un riesgo, y pasa un poco por lo que estaba diciendo al final. A ver, es muy importante la autonomía. No hay leyes que sean sacrosantas, todas las leyes se pueden cambiar, la Constitución también se puede cambiar, lo hemos visto en el tema del 10% en el último tiempo. Ahí el tema de lo que es clave, lo que tú mencionaste, es que al final del día la legitimidad que tenga el Banco Central en términos de que esté cumpliendo su mandato y que esté haciendo un buen trabajo, que lo esté haciendo en forma transparente. La comunicación ahí es súper importante, que las políticas, una vez que se hayan tomado, obviamente después de que se tomen, porque no pueden anunciarse mucho antes, queden bien claras y cuál fueron el razonamiento que hubo. Creo que eso es fundamental. Respecto al tema que tú mencionas, que es muy cierto, el tema, hoy día se habla de coteo como algo, una mala palabra, pero la verdad es que es la forma en cómo se iban eligiendo los consejeros, obviamente trataba de buscar que estuviese representado las distintas sensibilidades del país. Y eso es importante, que estén las distintas sensibilidades del país, porque es parte del proceso democrático. Ahora lo que es importante, y en ese tema es clave, es que sea un cuerpo colegiado, donde permita tener más visiones. Segundo, sea un cuerpo colegiado que sus plazos de nombramiento de la gente sea distinto a los plazos de los gobiernos de turno. Por eso primero, no todos los miembros se nombran instantáneamente en el mismo momento. Los plazos en que se nombra son distintos a los plazos que son electos los presidentes. Por ejemplo, en el caso chileno es bastante presidencialista, y eso ayuda a la continuidad de las políticas, ayuda también a la credibilidad, porque uno tiene que estar, cuando uno entra a ser consejero, ¿no? Uno tiene gente que ha sido nombrada por gobiernos anteriores también, y tiene que llegar a acuerdos en ese ámbito, y eso ayuda. Ahora, dentro de un punto claro y concreto, ¿qué pasa si tenemos 8 fuerzas políticas importantes en el país y eso complique muchísimo cómo se nombren los consejeros? Claramente que va a haber una dificultad, pero déjenme decir aquí, yo tengo cierta confianza que al final del día hemos tenido ciertos problemas en nombramiento de gente en la Corte Suprema, en el Banco Central en algunos casos ha habido más o menos ruido, pero en general tiendo a pensar que cuando son estos cargos tan altos, el Senado al final del día tiende a ser y con el presidente también a proponer gente que sean de características idóneas para el cargo. Por lo tanto, hay un riesgo, que duda cabe, pero también hay que confiar en nuestra institucionalidad y en la sapiencia de nuestra gente, del país, de los chilenos.
Muchas gracias, Alejandro. No sé si Rodrigo también quiere contestar la pregunta para que después... Muchas gracias. Yo no puedo concordar más con Alejandro en lo que ha dicho y en su presentación en general. En particular, cuando describió la inconsistencia dinámica, creo que lo explicó mucho mejor que lo que lo expliqué yo. Fue mucho más claro. Pero, y aquí en esto, la institucionalidad es importante, porque la institucionalidad finalmente produce los incentivos para que la política monetaria, en este caso, y financiera, cambiaria, etcétera, sean bien llevadas, y finalmente eso ayuda a lo que decía Alejandro, que es lo fundamental, o sea, que el Banco Central tenga credibilidad, que logre cumplir con sus metas, que sea transparente, que el público en general, la ciudadanía, lo considere un actor legítimo y eficiente en lo que hace. Yo creo que eso ha sido así. Yo creo que eso ha sido así. Entonces es importante mantener cierta institucionalidad. Obviamente yo puedo tener muy buena institucionalidad, pero si el Banco Central no logra su objetivo, voy a tener problemas. Bueno, respecto al régimen político, yo pensé que inicialmente la pregunta iba a ir por si quiere régimen parlamentario o semipresidencial versus presidencial. Yo creo que en ese caso digamos, se aplica más o menos lo mismo. Se aplica más o menos lo mismo para la elección de, en este caso, los consejeros del Banco Central. Ahora, es cierto que en estas instituciones existe en la elección el cuoteo. O sea, en general tratan de que haya uno de un lado y otro de otro, y yo coincido con Alejandro en que en el fondo tiene que estar de alguna forma representadas distintas visiones de la sociedad. Ahora, claro, si hay muchas y está totalmente desperdigado, digamos, esas visiones, va a ser más difícil porque no puede haber, no sé, 20 consejeros. Entonces va a tener que haber una elección más precisa. Ahora, yo creo que ha sido súper positivo que en el caso del Banco Central, en general, el consejero ha sido elegido con criterios muy técnicos. Obviamente que una elección que pasa, como en toda democracia, como debe ser en toda democracia, por los órganos democráticos correspondientes, por el Ejecutivo y en este caso por el Senado. Y me parece muy bien que sea así, la elección. Pero en general, las propuestas que han hecho los distintos sectores, digamos, han sido propuestas de gente con un bagaje, con un background técnico importante. Y de hecho, tal es así que en gran parte, yo no recuerdo si todas, pero por lo menos si uno toma los últimos 5, 6, 7, 8 consejeros, se da cuenta que hay virtualmente unanimidad en su elección y en su votación en el Senado. Creo que ha ayudado el que sean nombramientos de una persona. Porque puede ser que a algún sector político le toque, entre comillas, cuando uno habla de cuoteo, pero si sabe que tiene que pasar el test de la capacidad, va a elegir a alguien, digamos, de buena capacidad. Hay otros órganos donde la elección son de a pares, y creo que eso no ayuda. Porque en general uno tuyo, uno mío, y no nos preocupamos mucho de la idoneidad técnica. Entonces, creo que aquí ayuda mucho que haya sido de esa forma. Eso quería decir. Muchas gracias, Rodrigo. También le quiero dar la palabra a Gerardo, si es que quiere sobre este punto manifestar su idea, y después le vamos a enviar la palabra al profesor Edgardo Rivero, que también quiere hacer una pregunta. Rafael, en honor al tiempo, solo 30 segundos. Lo que pasa es que este tema toca también otro elemento a resguardar de manera importante el Banco Central, junto con la autonomía, el carácter técnico. Y el carácter técnico debe tener prevalencia a la tendencia política. Reconozco las sensibilidades, todas las vemos, todas las entendemos, pero el carácter técnico prima. Y si nos vamos al derecho comparado, que es más o menos la línea de lo que yo había presentado delante, el Banco Central Europeo se compone de los 19 miembros de los bancos centrales locales. Ahí podrán ver las sensibilidades de todo tipo. Y qué duda cabe de que ese Banco Central sí funciona bien. Hay un presidente, un vicepresidente y miembros que nombra cada país, y por tanto tenemos 21 personas trabajando en conjunto. Yo tiendo a pensar que en ese carácter, en esa forma, en esa realidad europea, traspasada a la realidad chilena desde el punto de vista técnico, creo que los ejemplos en este derecho comparado dan cuenta de que es muy posible incorporar, aunar criterios desde el punto de vista político, pero en primacía del carácter técnico que posee tanto el Banco Central chileno como otros bancos centrales del mundo. Gracias, Gerardo.
Le damos la palabra al profesor Edgardo Riveros, que también quiere hacer una consulta. Profesor. Muchas gracias, Rafael. Mira, no sé si se escucha bien o no. Perfecto. Ya. Bueno, el Banco Central hoy día tiene regulación constitucional solo en 2 artículos, el 108 y el 109. La verdad que es bastante escueta la Constitución respecto al Banco Central. El 109 básicamente establece restricciones para el Banco Central, lo que no puede hacer, algo a lo cual se refería Alejandro. Y el 108, que es el que se refiere a la estructura y a las funciones del banco, deja entregado esencialmente a la ley orgánica constitucional todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del banco. Es muy posible que una de las cuestiones que se discuta con mayor fuerza sea la existencia o no de leyes orgánicas constitucionales, por su carácter contramayoritario. Porque las leyes de quórum calificado son mayoritarias, o sea, respetan la mayoría porque la mayoría de los senadores y diputados en ejercicio. En cambio, las leyes orgánicas constitucionales son contramayoritarias porque exigen un 4/7 de los senadores y diputados en ejercicio. Por eso es posible que esto se ponga en discusión. Y como la composición, organización, función y atribución del Banco Central están derivadas a la ley orgánica constitucional, es muy posible, y esto es muy importante, quienes tienen experiencia y vinculación con el Banco Central, que vayan pensando para ayudar en esta perspectiva que de aquello que está hoy día en la ley orgánica constitucional sería necesario elevarla al rango constitucional. De otra manera se puede crear un vacío complejo. Fíjense ustedes que el nombramiento de los consejeros no está establecido en la Constitución, como si lo están todos los otros organismos autónomos, como se nombra el Contralor, como se nombra el Fiscal Nacional del Ministerio Público, y los poderes del Estado, específicamente los ministros de la Corte Suprema, con una característica además especial, que los consejeros del Banco Central requieren solo mayoría simple en el Senado. En cambio, los otros nombramientos requieren de mayorías calificadas, 3/5 el Contralor, 2/3 los senadores, perdón, 2/3 de los senadores de ejercicio, el Fiscal Nacional, el ministro de la Corte. Entonces yo creo que aquí hay un elemento importante a considerar, ver y observar, y quisiera saber qué piensan algunos de nuestros excelentes expositores, a quienes además creo que hay que agradecer lo que ha sido su planteamiento, su exposición. Yo creo que la autonomía no está en cuestión, pero sí este punto es muy importante. Y lo que yo creo que hay que mantener es lo de la presidencia del Banco Central, porque se da un elemento bastante virtuoso, que un presidente del Banco Central nombrado por un presidente ejerce gran parte de la presidencia en el periodo del otro presidente. Y felizmente, y aquí va, siento a Oregar, se ha tenido presidentes con muy buen criterio desde el punto de vista de lograr consenso. El actual presidente del Banco Central, Marcel, fue nombrado por la presidenta Bachelet. Y a la presidenta Bachelet le correspondió tener presidente del Banco Central nombrado por el ministro Piñera, en el caso de Rodrigo Vergara. Entonces, creo que ese punto también es un factor de continuidad y de estabilidad y de marcar las autonomías del Banco Central. Me reservo el hecho que yo creo, pero esto para una más lata, que los consejeros del Banco Central debieran también estar en el estado del artículo 52 de la Constitución en cuanto a personas que puedan ser responsables constitucionalmente, pero yo creo que eso no afecta a la autonomía. Pero en fin, es una discusión de otra naturaleza. Muchas gracias, profesor Riveros, por su intervención. Rodrigo Vergara quiere dar respuesta a su planteamiento. Sí, muchas gracias, profesor Rivero. La verdad que es un punto muy, muy clave y es cierto lo que decía últimamente. A mí efectivamente me nombró presidente el presidente Piñera 1, digamos, y
y ejercí gran parte de mi mandato con la presidenta Bachelet II. Y así lo mismo ahora con el actual presidente Mario Marcel. Ahora, yo recuerdo el punto que usted hace respecto a la ley orgánica, a las leyes orgánicas en general y al Banco Central en la Constitución es muy cierto. De hecho, hay, como decía usted, solamente 2 artículos. Y es bien notable, en esos artículos no está algo que a mí me sorprende, digamos, no está el mandato del Banco Central. No está el mandato. No está, tenemos un órgano autónomo, pero no dice para qué. Pero así que el punto es válido y evidentemente una de las cosas que puede suceder es que algunas, no sé, varias, digamos, de la ley orgánica se eliminen. Si es que eso fuera el caso, yo soy en general partidario de constituciones no demasiado maximalistas, entonces no creo que debiera pasar toda la ley orgánica a la Constitución, me parecería absurdo. Pero al menos yo creo que hay 3 cosas que deben estar en la Constitución. Lo primero es lo que ya dije, el mandato, que es lo que hace el Banco Central, cuáles son el objetivo. 2, la elección de los consejeros. 3, la remoción de los consejeros. Al menos esos 3 elementos debieran estar en la Constitución, más allá de los 2 artículos que están hoy día. Eso. Micrófono, Rafael, micrófono. Ahí sí. Agradecía, por supuesto, la intervención de Rodrigo Vergara a propósito de lo que había comentado el profesor Edgardo Riveros. Profesor Copelli, profesor Alejandro Mico también, la palabra respecto de lo que planteaba el profesor Riveros para ir cerrando lo que es esta primera parte en nuestro conversatorio sobre este tema tan importante, la autonomía del Banco Central. Alejandro, por favor, adelante. Tiendo a estar de acuerdo con lo que dijo Rodrigo Vergara y Ricardo Rivero plantea un tema muy clave y que creo que no solamente va a afectar el tema del Banco Central, sino que el tema de otras instituciones muy importantes, el tema de que si vamos a tener algunas leyes que van a requerir en la nueva Constitución, van a tener un estatus superior y van a requerir quórum distinto. Mi opinión particular en ese tema, en general, creo que algunas normativas tienen que tener quórum especiales. Eso es mi opinión personal, no soy abogado y en esto tendré que escuchar otras opiniones como la de usted, Edgardo, y en otros debates, en el tema de qué tan bueno es tener este tipo de leyes o no. Si es que al final del día no se acuerda eso, tener algunas leyes con algunos quórum superiores, creo que igual yo estoy de acuerdo que el tema del nombramiento y la remoción de los miembros es lo clave. A mí el nombramiento y la remoción creo que es lo principal que tiene que estar en la Constitución, creo que es lo fundamental. También creo, como lo dijo Rodrigo, yo creo que una buena Constitución, y dado los momentos que estamos viendo actualmente en Chile, creo que lo mejor es que sea una Constitución bastante simple y más bien liviana. Por lo tanto, si quiero ser esto, habría que poner muy pocas cosas del Banco Central en la Constitución, porque si empezamos a poner muchos detalles del Banco Central en la Constitución, vamos a terminar poniendo de todo en la Constitución y creo que no es el camino correcto a seguir. Por lo tanto, como dije, algunas normativas con las que ya están actualmente y cómo se nombra y cómo se sacan los miembros del Banco Central, creo que es la clave. Al final del día eso es la clave y principalmente cómo se remueven. Dejen terminar un poco mi experiencia. Uno tiene ciudadano en la administración pública. La remoción es lo clave. Al final del día, mucha gente cuando se sienta en el sillón que le corresponde, tiende a tomar la posición de ese sillón y toma el carácter. Por lo tanto, muchas veces ya uno mismo le ha tocado, de repente, personas que se han sido nombradas pensando que ya tienen una visión, se sienta en un lugar y se pone a seguir la normativa de la institución o la tradición de la institución más fuerte de lo que uno pensaba, y eso al final del día está bien. Por lo tanto, creo que el tema clave es la remoción y obviamente si está la remoción tiene que estar como se nombran el consejo y el tiempo. No más que eso, creo yo, si es que no logramos tener leyes con votaciones o con quórum especiales en temas importantes como son estos. Gracias, Alejandro. Vamos a cerrar con la intervención de Gerardo Copelli también respecto del punto que planteaba el profesor Edgardo Riveros.
Sí, Rafael, muy cortito. Un poco identificar el espíritu de las leyes orgánicas constitucionales que van de la mano de tener una constitución que sea más bien acotada, ajustada al reconocimiento institucional, pero no al detalle institucional. Y por tanto, desde el punto de vista jurídico, adhiero a la idea de mantener las leyes orgánicas constitucionales, tal como lo planteaba Alejandro recién, en la medida que éstas sean el instrumento, el brazo armado de la institución reconocida en la Constitución, pero que desglose la forma a través de la cual va a llevar adelante su organización, composición, atribuciones, funciones a través de la ley orgánica. Me parece un esquema adecuado si eso asegura tener una Constitución que base su estructura en la mención a las instituciones más que en el detalle de las mismas. Muchas gracias, Gerardo. En razón del tiempo, porque además tenemos otro tema que desarrollar con también importantes e interesantes expositores, es que vamos a dejar hasta acá el desarrollo de este tema, la autonomía del Banco Central, en este conversatorio soberano y constitucional, desde lo público a lo privado, y que organiza el Instituto de Investigación y Posgrado de nuestra Facultad de Derecho y Humanidades y la Escuela, precisamente, de Derecho y Trabajo Social. Quiero reiterar el agradecimiento al profesor Gerardo Copelli, de la Casa, profesor Copelli, Rodrigo Vergara Montes, muchas gracias por el tiempo que han dispuesto para estar con nosotros y compartir sus ideas, y a Alejandro Mico.